Se plantea este problema de horno de combustión de propano. Es un proceso con reacción química. El horno está actuando como un reactor. A este horno se alimentan 100 moles por segundo de propano en estado gas a 25 grados centígrados y se hacen reaccionar con una cantidad de aire. Aquí el porcentaje en exceso de aire es 20%. Lo que indica que, bueno, si aquí yo tengo 100 moles que reaccionan de propano, 20% en exceso sería 20% extra del estequiométrico. El estequiométrico es 5. Esto se obtuvo de estequiometría. De oxígeno se alimentarían 600. Notamos que se agota el combustible. El aire al 20% en exceso contendría 600 moles de oxígeno, 2256 moles de nitrógeno por segundo y se alimentan a 300 grados centígrados. Bueno, en el horno, que básicamente es un reactor, se queman estas cantidades por combustión. Aquí está la reacción de combustión, ya balanceada. Propano más oxígeno produce dióxido de carbono y agua. Y se produce 100 moles de oxígeno, que es el restante. Digamos, es el oxígeno que no reacciona. Se produce la misma cantidad de nitrógeno porque es un inerte, 2256 moles por segundo. Y por reacción se agota el combustible. Es el reactivo limitante el propano. Tengo 100 moles, reacciona con 600. Digamos, este sería el inicio. Produciendo 300 moles de dióxido de carbono y 400 moles por segundo de agua. Esos datos salen en la corriente de salida. Ese es el balance de masa que se tiene ya planteado. Y bueno, aquí voy a plantear los moles que reaccionan. El propano es el reactivo limitante, entonces se va a agotar. Esa es la finalidad de cualquier reacción de combustión. Entonces reaccionan 100 con 500 de oxígeno, formando 300 y 400 de CO2 y agua. Aquí lo voy a dejar abajo. Al inicio no se alimenta CO2 ni agua. Y bueno, al final se obtendrían las cantidades a la salida. No sale propano, salen 100 moles de oxígeno, salen 300 moles de CO2 y 400 moles de agua. Hay que determinar entonces de esta parte la cantidad de calor de enfriamiento, cuánto calor se requirió para alimentar aquí al horno. Bueno, por lo que vamos a plantear el balance de energía. El balance de energía lo planteamos similar como lo estábamos comentando. Es un sistema abierto, entonces el balance de energía es este: flujo de calor más potencia equivale al cambio de energía cinética más el cambio de energía potencial más el cambio de entalpía. Este cambio de entalpía, todo, se refiere al cambio de entalpía en el volumen de control. El volumen de control que vamos a considerar es el horno o el reactor. Entonces, en este reactor de combustión no vamos a considerar potencia, no existe ningún eje que se esté moviendo, no consume electricidad o no genera electricidad. No vamos a considerar cambios de energía cinética porque no tengo datos de velocidades ni de diámetros de las tuberías. Usualmente es despreciable con respecto al calor. No voy a considerar cambio de energía potencial. A grandes rasgos esto se reduce a que el flujo de calor del reactor equivale al cambio de entalpía del reactor. Y vamos a considerar el cálculo del cambio de entalpía para una reacción única, que es esta ecuación. Entonces, ese cambio de entalpía lo vamos a calcular con base a la
a la reacción química que tenemos aquí abajo, ya balanceado. Vamos a determinar el cambio de entalpía para pasar de reactivos a la temperatura de entrada, que es de 25 grados centígrados el propano, 300 grados centígrados el aire, hasta productos a la temperatura de salida de 1000 grados centígrados. Existe un paso intermedio que se refiere a la reacción química, el cambio de propano más oxígeno para producir CO2 y agua. Aquí tengo CO2 y agua, además de que cuento con nitrógeno. El nitrógeno también influye en el cambio de entalpía de reactivos y productos, pero no en el cambio de entalpía de la reacción. Entonces voy a considerar esa ruta. T de entrada, los llevo a 25. A 25 ocurre la reacción química. Aquí voy a calcular el delta H de la reacción a 25 grados centígrados, estándar. Y el cambio de entalpía de reacción produce productos a 25 grados centígrados. Luego yo voy a calcular el cambio de entalpía para llevar productos hasta la T de salida. Esto es el cambio de entalpía de reactivos. Esto es el cambio de entalpía de productos. El cambio de entalpía de reactivos está reflejado en este término. El cambio de entalpía de productos está reflejado en este otro término. Y el cambio de la reacción está reflejado aquí. Por eso es que por medio de esta ruta, en 3 etapas, puedo calcular el cambio de entalpía total del proceso. Vamos a comenzar calculando el grado de avance de la reacción. Y vamos a calcular también el cambio de entalpía de esta reacción. Esas dos las requiero para el balance de energía. Aquí está el grado de avance y aquí está el cambio de entalpía de reacción. Estos dos los voy a multiplicar. Este cambio de entalpía de reacción se calcula a 25 grados centígrados, de acuerdo a la ruta que tengo de pasar reactivos a productos. Vamos a comenzar entonces por el grado de avance. De acuerdo a nuestra tabla, nosotros teníamos que al inicio, es decir, el número de moles iniciales del componente, yo tengo definido que de propano son 100, de oxígeno entran 600, de CO2 no entra nada y de agua no entra nada. Lo que reacciona, le voy a poner cambio de número de moles, cambio de número de moles del componente, eso es lo que reacciona. Y yo tengo el final, que sería, bueno, la salida. Número de moles del componente a la salida. El número de moles del componente a la salida yo lo tengo definido para CO, para agua, para oxígeno y para nitrógeno. El nitrógeno no lo voy a considerar aquí porque no participa en la reacción. Entonces, a la salida de CO2 hay 300 moles, de agua hay 400. ¿Qué más? De propano no hay. Y de oxígeno hay 100. Bueno, esto me sirve para saber que el propano se agota, por lo que ese es el reactivo limitante. Si lo quieren hacer estrictamente con la ecuación de grado de avance, también se puede hacer con la estequiometría. El balance es el siguiente: la salida, número de moles de cualquier componente, debe ser igual a los iniciales, que es la entrada, más el producto de coeficiente estequiométrico por grado de avance de la reacción. Yo puedo aplicar esta reacción para cualquier componente y resolver el grado de avance. Si lo aplicara, por ejemplo, para propano, la salida es 0, la entrada es número de moles de propano y eso es igual a coeficiente por grado de avance. Eso me daría 100. Si aplican esa relación para cualquier componente, el grado de avance les debe dar 100. Por ejemplo, para propano, estas son variables, no sé cuánto reaccionó de cada componente, pero estas son variables. Aquí se infiere que de propano reaccionaron 100,
porque a la salida ya no hay nada. Entonces, bueno, de propano yo le puedo poner a la salida es 0, igual a número de moles de propano iniciales, menos 1 por épsilon. El coeficiente estequiométrico de propano es menos 1 por ser reactivo. Si de ahí despejan épsilon, debe ser igual al número de moles iniciales de propano, que es 100. Y bueno, con estos 100 de propano reacciona a 5 veces de oxígeno y es lo que me da la reacción. Reacciona a 500, se forman 300 de CO y 400 de agua. Entonces el grado de avance es 100 moles. Vamos a calcular ahora la cantidad de calor que se libera de esta reacción química a 25 grados centígrados. Bueno, el cambio de entalpía de cualquier reacción a 25 grados centígrados estándar, así como lo vimos, es la sumatoria del producto del coeficiente estequiométrico de cada componente por el cambio de entalpía de formación de cada componente estándar a 25 grados centígrados. Se reporta estándar porque se lleva la presión de un bar. Si ustedes desarrollan esa ecuación, se hace de la siguiente forma. Sería coeficiente estequiométrico de propano por cambio de entalpía de formación de propano. Todo esto va a ser a 25 grados centígrados, más coeficiente estequiométrico de oxígeno por cambio de entalpía de formación estándar de oxígeno, también a 25 grados centígrados, más coeficiente estequiométrico de CO2 por cambio de entalpía de formación estándar de CO2, más el coeficiente estequiométrico del agua, podemos mover, por el cambio de entalpía de formación del agua, respetando las fases. Ese agua líquida delta H de formación de agua líquida estándar. Bueno, el coeficiente yo lo tengo de la reacción de arriba y el cambio de entalpía de formación lo puedo leer de tablas. Aquí un concepto teórico: si buscan el cambio de entalpía de formación de oxígeno, que es un elemento puro, no lo van a encontrar en ninguna tabla, porque por convención la entalpía de formación de elementos puros es 0. Entonces puedo eliminar este. Puedo eliminar el término de oxígeno. Y simplificando, voy a colocar ya el coeficiente estequiométrico de propano, que es menos 1, por cambio de entalpía de formación estándar de propano. El de oxígeno lo voy a eliminar. El de CO2 es más 3, por el cambio de entalpía de formación de CO2 estándar. Es positivo porque es producto, aquí está su coeficiente, y de agua es 4. Positivo, por el cambio de entalpía de formación estándar del agua en estado líquido. Todas estas son a 25 grados centígrados. Y las vamos a leer de la tabla del libro de Felder. Yo las voy a leer de la tabla B1. Entonces vamos a leer de tabla entalpías de formación de cada componente y las vamos a anotar aquí. Esta es la tabla B1, la entalpía de formación es el penúltimo. Requiero de CO2, de agua líquida y de propano en estado gas. Bueno, vamos a buscar dióxido de carbono. Aquí está por orden alfabético de la tabla B1. Dióxido de carbono. Ok, ese es dióxido de carbono. Me voy a mover a la penúltima tabla.
aquí se reporta en estado líquido y aquí se reporta en estado gas. Este es el que voy a reportar, menos 393.5 es de dióxido de carbono. Lo voy a poner aquí, sería más 3 por menos 393.5, esto está en kilojoules por mol. Okay. Voy a buscar ahora agua. Agua debe estar arriba. Agua. H2O y tomamos la penúltima columna. El agua líquida se reporta aquí. Es líquida porque está a 25 grados centígrados la reacción. 285.84. Y le escribo aquí. 2, ahí es de propano. Más bien agua, más 4 por menos 285.84 kilojoules por mol. Me falta nada más el propano, que ya lo habíamos leído, y hacer esta operación. Bueno, igual voy a la tabla, leo el compuesto que es propano, dióxido de carbono, monóxido, oxígeno, aquí yo ya lo había marcado, propano, y me muevo a la penúltima columna. En estado gaseoso es menos 103.8. Sería menos 103.8 en unidades de kilojoule por mol. Esa operación me va a dar el cambio de entalpía de la reacción química a 25 grados centígrados en kilojoules por mol de propano que reacciona. La operación me da menos 2220.06 kilojoules por kilogramo. Es una reacción exotérmica a 25 grados centígrados que libera esta cantidad de energía. Bueno, este dato lo multiplico por el grado de avance de la reacción y me da la cantidad de energía que libera 100 moles de propano que están reaccionando. Ese sería el primer término del cambio de entalpía. Grado de avance por delta H de reacción a 25 grados centígrados. Lo que resta sería determinar entalpías específicas de corrientes de entrada y salida y resolver estos dos términos. Eso es lo que hace falta. A continuación, lo que sigue en el balance es plantear todas las entalpías desconocidas. Vamos a hacer una tabla de entalpías donde consideremos las sustancias. Aquí yo ya la construí con sustancias: propano, oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono y agua. En la siguiente columna voy a colocar entradas en moles por segundo de moles. Esto es flujo molar. En la siguiente columna, entalpía específica de las entradas. Luego, número de moles a las salidas y entalpía específica a las salidas. Bueno, aquí está hecho para que nosotros la vayamos construyendo. Primero, se deben considerar todas las sustancias en el estado de agregación que se tienen. Si una sustancia se presenta en fase gas y en fase líquida, la pongo dos veces en la tabla. Uno en fase gas y otro en fase líquida. Aquí todos son gases, entonces solo los puse una vez. Propano, oxígeno, nitrógeno, CO2 y agua. Las entradas son propano, oxígeno y nitrógeno. Las salidas son oxígeno, nitrógeno, CO2 y agua. Se consume completamente el combustible. Ya habíamos comentado que es el reactivo limitante. Ok. Bueno, ya habiendo llenado las sustancias, se procede a llenar los datos de flujos molares o flujos másicos que yo conozco. Para propano a la entrada el dato se tiene. Si no lo tengo que calcular con el balance de masa. Entrada de propano son 100 moles, es este dato. Entrada de oxígeno son 600.
entrada de nitrógeno son 2256. En ese orden le voy a llamar entalpía específica H1 a la de propano de entrada, es esta, H2 a la de oxígeno de entrada, H3 a la de nitrógeno de entrada, que sería este. Ya están conocidas las entradas. Aquí pongo guiones porque no entra CO2 ni agua. Y procedemos igual con las salidas. El propano no sale del sistema, le pueden poner 0 si quieren, no lo vamos a considerar. Pero sí sale oxígeno, salen 100 moles de oxígeno con entalpía específica que le llamé H4, 2256 de nitrógeno con entalpía específica H5, 300 moles de CO2 a la salida con entalpía específica H6, 400 moles de agua en fase vapor con entalpía específica que le llamo H7. Ahí me faltó rotular el agua. Esta de agua es H7. Bueno, ya construí la tabla. Lo siguiente sería plantear estados de referencia, porque yo requiero calcular las entalpías que van a ser el cambio de entalpía del estado de referencia para esa sustancia, a las condiciones del estado de referencia, hasta el estado a la cual se encuentra en las corrientes. Aquí es un poco diferente. En el caso de sistemas con reacción química, es más fácil plantear los estados de referencia a 25 grados centígrados y al estado de agregación en el que entran. Aquí los estados de referencia van a ser propano a 25, oxígeno, nitrógeno a 25, CO2 a 25, todos en fase gas, excepto el agua. El agua la voy a plantear a 25 grados centígrados, temperatura a la cual es líquida. Esos son los estados de referencia, los puse aquí abajo. Esta es la referencia. Sí, aquí los nombro nada más. El estado de referencia es reactivos y productos a 25 grados centígrados y 1 atmósfera, o a la presión en la que tiene el sistema. Todos son gases excepto el agua a esa temperatura. Esos son los estados de referencia que vamos a considerar para esta tabla. Lo que procede a continuación sería determinar todas las entalpías específicas. Tengo una ventaja. Aquí, por ejemplo, para H1 definimos el estado de referencia a 25 grados centígrados. Cada entalpía se determina como un cambio desde el estado de referencia hasta el estado de la sustancia en la corriente. Aquí el mismo estado de referencia es el estado de la corriente. Eso me reduce una variable. Puedo decir que H1 vale 0 porque se encuentra al mismo estado de referencia. Vamos a investigar H2, 3, 4 hasta el 7. Pueden plantear trayectorias hipotéticas. Para cada gas tendrían que plantear, por ejemplo, el cambio de entalpía de oxígeno desde 25 grados centígrados y 1 atmósfera hasta 600 grados, más bien 300 y 1 atmósfera. A la entrada y a la salida es hasta 1000. Eso lo podrían hacer con la integral de Cp. Por conveniencia, el libro reporta una tabla de entalpías para gases comunes. Vamos a usar esa tabla para ahorrar tiempo. Vamos a usar la tabla B8. Esta es la tabla que les facilita el libro. Es de entalpías específicas de gases selectos en el sistema internacional. Tengo reportado oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, CO2 lo voy a usar. Y el agua sí cambia de fase, entonces solo la voy a usar para H2, N2 y CO2. El estado de referencia es el que yo planteé aquí. El mismo del problema, 1 atmósfera, 25 grados centígrados. También por eso se recomienda utilizar ese estado de referencia. Lo que sigue es leer las entalpías correspondientes. Aquí se reportan para las diferentes sustancias en kilojoules por mol.
en función de la temperatura. Si no viene la temperatura exacta, requiero interpolar. Vamos a comenzar a leer H2, que es el cambio de entalpía de oxígeno a 25 grados centígrados hasta oxígeno a 300. Bueno, esta es la temperatura de 300. Para el oxígeno la entalpía la leo como 8.47. Pueden comprobar para practicar con la integral de Cp del oxígeno de la tabla B1 y B2. Bueno, eso lo voy a registrar en la tabla. H2 entonces es 8.47 y son kilojoules por mol. Voy a ir haciendo lo mismo para cada sustancia. Ahora voy a leer nitrógeno a las condiciones de entrada. H3 es nitrógeno a 300. Entonces, bueno, ya leí oxígeno, nitrógeno es 8.12. Y vamos a ir llenando la tabla. 8.12. Igual nada más cruzo temperatura con la sustancia. Me falta H4, 5 y 6. La 4 es de oxígeno. Ahora va a ser a la temperatura de salida de 1000 grados. Igual es el cambio desde 25 hasta 1000 grados para oxígeno. Vamos a leer H4 entonces a 1000 grados. Aquí más abajo tengo 1000 grados. Oxígeno sería 32.47. Bueno, y esa la van a ir llenando. H4 entonces es 32.47. Ahorita que acabe de guardar. Y así hay que leer todas las entalpías. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Sí, si no tuvieran tabla, tienen que plantear la ruta desde 25 a la temperatura final. La ventaja es que no hay cambio de fase, nada más sería la integral de Cp de T de 25 a T final. Sí. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? En la tabla podemos interpolar y si nos fuera otro valor, ¿verdad? Si fuera, por ejemplo, 350 se puede interpolar, si es lineal o no aplica. Sí, siempre se puede interpolar. Aquí la diferencia de temperaturas es relativamente pequeña, es como de 100. Sí, sí se podría interpolar. Si quieren pueden comprobar con Cp. Podrían construir el polinomio Cp y graficarlo para diferentes temperaturas y se van a dar cuenta que es pseudo lineal, hace como así. En un rango pequeño sí se puede interpolar. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a hacer los cálculos, nos falta la entalpía 7. La siguiente parte va a ser entonces leer todos los datos de la tabla. Requiero leer Cp del agua líquida, Cp del agua a vapor, cambio de entalpía de evaporación. Bueno, vamos a ir a la tabla B1 y B2. De la tabla B1 yo voy a leer para el agua el cambio de entalpía de evaporación.
Viene delta HV. Ok, sí es V. En kilojoules por mol a la temperatura normal de ebullición que se reporta aquí. Nada más hay que cruzar esta información. Está por orden alfabético, entonces aquí está el agua. Y requiero estos dos datos. El punto normal de ebullición del agua es una atmósfera y 100 grados centígrados. Y se reporta que la entalpía de evaporación es 40.656 en kilojoules por mol. Bueno, entonces ahí en la etapa, esto que viene reportado como cambio de entalpía de evaporación es 40.656 en unidades de kilojoules por mol. Es decir, cada mol de agua líquida que se convierte a agua a vapor requiere absorber 40.656 kilojoules de energía. Eso se llama calor latente. Bueno, me faltan las dos integrales. Para resolver las integrales vamos a leer primero los valores de CP y bueno, les voy a mostrar la solución. Lo voy a resolver en Python, en Google Colab. Bueno, de modo tal que la suma de estos tres nos dé H7. Voy a ir a la tabla B2 a leer los valores de CP. La tabla 2 se las puse en plataforma también. B1, esto es la tabla B2. Bueno, hay que ver primero si CP es de la forma 1 o de la forma 2. Aquí se reporta en kilojoules por mol Kelvin, sustituyendo la temperatura de la integral en Celsius. Igual busquen agua, que es este componente. Yo voy a buscar agua líquida y agua gas. El agua líquida es este primer renglón. Me dice que es de la forma 1. Es de la forma A más B por T más CT cuadrada más DT a la 3. También para el agua a vapor es de la misma forma. Noten que solo hay un dato para el agua líquida. Nada más se reporta A. A por 10 a la 3 vale 75.4. No es directamente el valor de A. Hay que hacer un despeje. A por 10 a la 3 vale 75.4. Para el agua líquida, por ejemplo, bueno, ustedes lo leerían así. Para el polinomio CP del agua líquida, bueno, viene que A por 10 a la 3 positivo es igual a 75.4. Noten que para la forma 1 es un valor constante, no está multiplicado por T. Para el agua líquida B, C y D valen 0, entonces puedo tomar constante el valor. Me dice que A por 10 a la 3 es 75.4. No se lee directamente de la tabla, sino que de aquí despejen A, que sería 75.4 entre 10 a la 3, o bien 75.4 por 10 a la menos 3. Y esto está igual en kilojoules por mol Kelvin. O bueno, si se les hace más fácil, omitan el despeje y nada más tomen el valor numérico y multiplíquenlo por el exponente que está acá reportado con signo cambiado. 75.4 por 10 a la menos 3. Eso se hace para todas. La B se reporta por 10 a la 5, la C por 10 a la 8, la D por 10 a la menos 12, por 10 a la 12. Y bueno, habría que leer también el polinomio CP
de agua en estado gas, que es esta segunda parte. Gas sigue siendo la forma 1. A sería 33.46 por 10 a la menos 3. B sería 0.688 por 10 a la menos 5. Le cambio el signo. C es 0.76 por 10 a la menos 8. Y así sucesivamente. D tiene un valor de menos 3.593 por 10 a la menos 12. Y bueno, este polinomio es válido entre 0 grados Celsius y 1500 grados Celsius. A 1000 sí es válido. Esos serían los polinomios. Nada más vamos a plantear las ecuaciones y a resolver las integrales para poder determinar H7. Vamos a hacer entonces los cálculos. Les voy a mostrar los cálculos para que tengan el resultado. La integral la pueden realizar a mano, la pueden realizar en una calculadora. Yo la realicé utilizando Google Colab. Les voy a pasar también este cuaderno para que lo puedan ver y modificar. Bueno, básicamente este es el proceso que necesitamos calcular para H7. Agua a vapor desde 100 hasta agua a vapor hasta 1000. Aquí es el CP del vapor y acá es el CP del líquido. Bueno, yo introduje ya los datos. CP del líquido lo introduje como 0.0754. Esto está en unidades de kilojoule por mol Kelvin. Directo esto lo toman de la tabla. Y es constante, entonces no es necesario integrar. Pueden usar CP por delta T, por T final menos T inicial. Bueno, para el agua a vapor este es el polinomio CP. Que es menos 3.6 por 10 a la menos 12, T cúbica. Tenemos el parámetro T cuadrada, el parámetro T y el término independiente. Bueno, ¿cuánto vale H7? Bueno, les voy a decir cuánto vale cada término, cuál sería el cambio de entalpía de la primera etapa, de la segunda y de la última etapa. Bueno, el primer término, que es el CP del agua líquida por 100 menos 25, les debe dar 5.65 más o menos. A eso le suman, bueno, el cambio de entalpía de evaporación, que a nosotros, de acuerdo a la tabla, lo leímos como 40.656. Son kilojoules por mol. Y la integral, que es el último término, bueno, yo lo tengo aquí. Integramos el CP del agua en estado vapor desde temperatura T de 100 grados Celsius hasta 1000 grados Celsius. La suma de esos tres términos les da H7. 5.65 más 40 más 35. Si la suma de H7 sería el CP del agua líquida por el delta T más la entalpía de evaporación que ya calculamos, más lo que les da la integral. Bueno, si hacen ese cálculo, H7 debe dar 81 más o menos.
81.46 más o menos es lo que me da H7. Eso en unidades de kilojoules dividido por mol. .47 kilojoules por mol. Ya tenemos todos los datos, nada más hay que sustituir en el balance y obtener el resultado. El balance es el mismo que les comentaba, que es este. El delta H total equivale a la transferencia de calor y es el grado de avance por el cambio de entalpía de la reacción estándar más la suma de flujos de salida por entalpía de salida menos la suma de flujos molares de entrada por entalpía de entrada. Ya tenemos los datos, aquí yo transcribí los datos. Epsilon vale vale 100. Epsilon es el grado de avance 100 moles. Delta H de reacción es el que vale menos 2220 kilojoules por mol. Bueno, ya tenemos de la tabla todos los datos. H1 valía 0. Aquí yo transcribí los datos de la tabla. H1, H2, 3, 4, 5, 6. El 7 ya lo definí acá arriba, que vale 81.46. Nada más hay que sustituir. Yo lo sustituí así. A epsilon le llamé E mayúscula, aquí estoy usando variables. Delta H de reacción debe valer menos 2220. Epsilon vale 100, que es este dato de acá. Ok, este es el flujo N4 o flujo molar del propano que entra. No, más bien es de H4, si es de oxígeno que sale. Sería salidas. Oxígeno que sale por H4 más el nitrógeno que sale por H5 más la salida de dióxido de carbono por su entalpía H6 más 400 por H7. Estas son las salidas que las obtienen de la tabla. Básicamente son estas salidas: 100 por H4 más 2256 por H5 más 300 por H6 más 400 por H7. Esas son las salidas menos las entradas, que sería 100 por H1 menos 600 por H2 menos 2256 por H3. Esa es la sustitución. A eso le suman epsilon, que es grado de avance por entalpía de reacción a 25, y con eso se puede obtener el calor transferido total en el horno. Ok. Bueno, nada más voy a ejecutar para que haga la sustitución y este debe ser el resultado. La cantidad de calor transferido, de acuerdo a este cálculo, va a ser equivalente a delta H no es 126,000. Bueno, me dio menos 126,050.53, y estos deben ser kilowatts, kilojoules dividido por segundo. Lo voy a dejar en kilowatt. O menos 1.26 por 10 a la 5. En unidades de kilowatt. Ese sería el resultado final del problema. Bueno, es lógico que sea negativo porque es una combustión, debe salir energía del sistema. Esto es lo que cambia para el balance de energía de un sistema con reacción.
Determinen igual las entalpías de entrada, de salida, los flujos másicos o molares. Serían estos dos términos. Este es el cambio de entalpía de las corrientes y a eso le suman el cambio de entalpía de la reacción, planteando esta ruta hipotética. Es raro que las reacciones químicas se lleven a cabo a 25, sin embargo utilizamos este procedimiento de una ruta hipotética para determinar el cambio de entalpía total, porque nosotros tenemos datos reportados de cambios de entalpía a 25 grados centígrados. Solo por eso lo uso a 25. Este sería el resultado entonces. Les comparto también estos cálculos para que los tengan. Les paso el enlace entonces.